José Manuel Estrada, web número 16. Les damos la bienvenida a una nueva forma de conmemorar festivamente los hechos históricos ocurridos en la época colonial de 1810. Desde estos nuevos contextos sociales que nos mantienen conectados de manera virtual por causa de la cuarentena, por la pandemia mundial del COVID-19, no quisimos restarle importancia, sino más bien hacerlo de forma responsable, otorgándole valor a los nuevos puentes de enseñanza entre la comunidad educativa e institucional. Y desde estos nuevos medios de comunicarnos, disfrutar juntos un video que nos mostrará lo realizado por las señas y las familias de salas de 5 años, turno mañana y turno tarde. Considerando la trayectoria escolar de cada niño como la oportunidad óptima para expresarse con autonomía. Conoceremos por medio de este video aspectos relevantes como los medios de transportes, las distintas vestimentas según los sectores sociales y las comidas típicas de la época colonial. Para ello, la vamos a invitar a la señora Silvia para dar comienzo y presentar lo realizado por los niños, las señas y el gran acompañamiento de las familias. En 1810, en nuestro país, todo era muy distinto. No había presidente, sino que estaba gobernado por un rey que se llamaba Fernando. El rey Fernando vivía muy lejos de aquí, en un país llamado Francia. Como vivía tan lejos, había nombrado a un señor que no era rey, sino un virrey, el virrey Cisneros, que decía lo que había que hacer en nombre del rey Fernando. Para llegar hasta donde vivía el rey, había que viajar en barco durante mucho tiempo, ya que en esa época no existían los aviones como ahora. ¿Cuáles eran los medios de transporte de esa época, señor Virgi? Los medios de transporte de la época colonial eran muy pocos. Además de los barcos a vela, que se ocupaban de los viajes más largos, existían las carretas, que estaban hechas con 2 ruedas grandes, tenían un techo de paja o de cuero de vaca y eran tiradas por bueyes. Y el viaje en carreta era muy lento e incómodo. Otros medios de transporte eran las diligencias o galeras. Eran un poco más cómodas y más rápidas y las tiraba un caballo. En la época colonial de 1810 no se vestían como ahora. Las damas de clase alta adoptaron la sencillez de la Francia revolucionaria, con colores muy pálidos, marfil o blanco. El corte debajo del busto estilo imperio con grandes escotes y telas muy finas y transparentes, como la muselina. Aún en el invierno, debajo de los vestidos, solo tenían una enagua de la misma tela. Usaban una pequeña peineta española. Sobre la peineta se colocaban la mantilla española, el misal y el infaltable abanico. Los zapatos eran de telas, generalmente blancos o negros. Los caballeros se vestían al estilo inglés. Combinaban la chaqueta oscura con ceñidos calzones, cortos, en blancos, natural o amarillo. Debajo, medias de sedas blancas, las mismas con cuello palomita, y jabot o pañuelo de sedas que terminaban en mangas rematadas con puntillas. Era de gran elegancia llevar galera y bastón. Los niños vestían casaca, calzón corto y chaleco. Las niñas vestían como las señoras. Para las personas de bajos recursos, la principal indumentaria era el poncho,
un sombrero bajito y un pañuelo para atarse la cabeza. Iban descalzos o usaban los zapatos que le daban los ricos. Hay platos que quedaron asociados a la época colonial y que los consumimos en las fechas patrias. El locro y la carbonada son dos clásicos. Se trata de guisos que tienen al zapallo, la carne y el maíz como un ingrediente en común. Otra comida muy típica son las empanadas, esas que las vendedoras ambulantes las ofrecían, calientes para las viejitas sin dientes. En el momento de elegir un plato dulce, el pastelito era el más popular. Había de dos gustos, membrillo y batata. Este plato se sigue consumiendo hoy en día. José Manuel Estrada, web número 16, les damos la bienvenida a una nueva forma de conmemorar festivamente los hechos históricos ocurridos en la época colonial de 1810. Desde estos nuevos contextos sociales que nos mantienen conectados de manera virtual por causa de la cuarentena por la pandemia mundial del COVID-19, no quisimos restarle importancia, sino más bien hacerlo de forma responsable, otorgándole valor a los nuevos puentes de enseñanza entre la comunidad educativa e institucional. Y desde estos nuevos medios de comunicarnos, disfrutar juntos un video que nos mostrará lo realizado por las señas y las familias de salas de 5 años, turno mañana y turno tarde. Considerando la trayectoria escolar de cada niño como la oportunidad óptima para expresarse con autonomía. Conoceremos por medio de este video aspectos relevantes como los medios de transportes, las distintas vestimentas según los sectores sociales y las comidas típicas de la época colonial. Para ello, la vamos a invitar a la señora Silvia para dar comienzo y presentar lo realizado por los niños, las señas y el gran acompañamiento de las familias. En 1810, en nuestro país, todo era muy distinto. No había presidente, sino que estaba gobernado por un rey que se llamaba Fernando. El rey Fernando vivía muy lejos de aquí, en un país llamado Francia. Como vivía tan lejos, había nombrado a un señor que no era rey, sino un virrey, el virrey Cisneros, que decía lo que había que hacer en nombre del rey Fernando. Para llegar hasta donde vivía el rey, había que viajar en barco durante mucho tiempo, ya que en esa época no existían los aviones como ahora. ¿Cuáles eran los medios de transporte de esa época, señor Virgi? Los medios de transporte de la época colonial eran muy pocos. Además de los barcos a vela que se ocupaban de los viajes más largos, existían las carretas, que estaban hechas con 2 ruedas grandes, tenían un techo de paja o de cuero de vaca y eran tiradas por bueyes. Y el viaje en carreta era muy lento e incómodo. Otros medios de transporte eran las diligencias o galeras. Eran un poco más cómodas y más rápidas y las tiraba un caballo. Buenas tardes, comunidad educativa de la web número 16, José Manuel Estrada, nivel inicial. Buenas tardes, queridas familias, buenas tardes, niños, niñas, colegas. Es un placer para mí poder estar hoy comunicados a través de este video para celebrar un nuevo aniversario de aquel
primer grito de libertad. Podríamos pensar que es solo un día más, que como otras veces, y como lo marca la costumbre, vamos a reunirnos para escuchar lo mismo que otros años, con matices diferentes, pero la misma historia. Ahora bien, sería muy bueno que por un instante podamos detenernos a evaluar y pensar realmente el significado de la palabra libertad. Hace más de 200 años se hizo realidad el anhelo de aquel grupo de hombres que por amor a la patria, que es nuestra patria, decidieron buscar la libertad. Muchos de ellos pudieron pensar que sería algo imposible, que nunca lo iban a lograr. Otros quizás dejar ese esfuerzo en el camino por tantas dificultades, pero no, esto no ocurrió. Porque con todas sus fuerzas, estos hombres decidieron luchar por la libertad. ¿Qué nos queda de aquella historia? ¿Qué nos queda de aquel tiempo? ¿Qué nos queda de aquellos hombres? Su legado, su enseñanza. Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideales, que sortearon todas las dificultades para tomar el futuro en sus manos. Seamos dignos, queridas familias, de un ejemplo, de aquel ejemplo que aún con nuestras dificultades podamos ser personas de bien, que luchemos todos los días por un país en el que reine la paz, la armonía y la unión. Muchísimas gracias. Porque queremos vivir siendo leal a nuestra historia, a sus principios de libertad, respeto a los derechos, oportunidad de elegir, el valor de participar en la construcción de un destino mejor, hoy nos unimos a recordar y conmemorar junto a ustedes la Revolución de Mayo de 1810. Reconocemos el esfuerzo que siguen realizando por estar unidos. Gracias por permitir que la enseñanza avance a través de estas nuevas experiencias de aprendizajes y continuar vinculados a pesar de la distancia. Les damos un fuerte aplauso a todas las seños, a las familias, a los niños del jardín, alentándolos a seguir superando juntos estos nuevos desafíos en este año lectivo 2020. Muchas gracias.